Hola, bienvenidos a Gracia más Gracia. Les saluda David Alves y vamos a estudiar juntos Santiago capítulo 4, versículos 1 al 5, donde vamos a encontrar el diagnóstico que da Santiago acerca del problema que había en estos cristianos a los que él les escribe esta carta. Y vamos a notar que él va al origen del problema que hay. Y él va a hacer algunas preguntas. En el versículo 1, él hace dos preguntas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Él quiere saber cuál es la causa de este problema. Y así es como tenemos que manejar las situaciones en nuestra vida espiritual. No tratar los síntomas, sino tratar el origen de ese síntoma, el problema, lo que origina ese síntoma que podemos manifestar. Y entonces él quiere saber de dónde es que vienen estas guerras, estos pleitos. Esta palabra guerras es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se refiere a disputas. Siempre que esta palabra es mencionada, siempre se está refiriendo a batallas entre dos pueblos o dos naciones o más. Pero aquí podemos ver, se está refiriendo a disputas que pueden haber entre nosotros como cristianos en el cuerpo de Cristo. Y esto manifiesta lo intenso que pueden ser esas problemáticas a veces entre nosotros. Son tan fuertes, está diciendo Santiago, que pueden ser como batallas en el campo de guerra. Y cuando habla de pleitos, sencillamente es la palabra que significa contiendas, conflictos. Entonces, para poder corregir este problema de las guerras y de los pleitos, él quiere saber de dónde vienen. En vez de contestar, él hace otra pregunta que infiere cuál es el problema que hay en ellos. Y él pregunta, ¿no es de vosotros, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? O sea que está señalándoles que realmente el problema está en ellos y está en sus pasiones. Esta palabra pasiones significa placeres. Y en el Nuevo Testamento esta palabra, pasiones o placeres, vamos a encontrar que siempre es utilizada en un sentido negativo. O sea que son pasiones, son placeres hacia cosas que son desagradables a Dios. Y entonces él, en los versículos 2 al 4, él va a darnos los efectos que los placeres perversos que a veces podemos tener como cristianos en nuestro interior tienen sobre nuestra vida. Por ejemplo, va a producir codicia, va a producir también el hecho de que queramos matarnos los unos a los otros, y vamos a ver a qué se refiere. Va a producir en nosotros envidia y también no orar. Va a afectar la manera en la que nosotros nos relacionamos con Dios. Y entonces estas pasiones, estos placeres, Santiago está diciendo en su pregunta, realmente son el origen del problema que hay entre ustedes. En el capítulo 3 ya vimos que él trata el problema de la lengua y cómo a veces la lengua es utilizada para mal, para destruir, para atacar. Y entonces él retoma este tema en el capítulo 4, cómo es que lo que decimos muchas veces producen estas guerras y estos pleitos, y todo tiene que ver con pasiones, con placeres en nuestro interior que combaten en nuestros miembros. Esto podemos tomarlo de dos maneras. Esto puede referirse a la batalla interna que hay entre nosotros como cristianos, y el apóstol Pablo, él habla acerca de esto en su carta a los Romanos, en el capítulo 7, del versículo 14 al 25. Pero dice, por ejemplo, el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en las partes de mi cuerpo, en mis miembros, que se rebela contra
la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. También en el capítulo 8, versículos 6 a 7, Pablo dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y entonces, cuando Santiago habla de esta batalla interna, cómo es que hay un combate en nuestros miembros, puede referirse a este hecho de que en los miembros de nuestro cuerpo hay esta batalla de hacer el bien o de hacer el mal. Y cómo es que estos miembros pueden afectar nuestra mente, la manera en la que pensamos. Puede afectar nuestra lengua, la manera en la que hablamos. O también esta pregunta podría referirse al hecho de que cuando dice las cuales combaten en nuestros miembros, podría ser que nuestros miembros producen estas contiendas a través de lo que pensamos, a través de lo que decimos. Y entonces vemos que en el versículo 1 Santiago nos recalca inmediatamente al origen de nuestras contiendas, de nuestros pleitos, el hecho de que viene de nuestras pasiones o de nuestros placeres. Y él va a comenzar a hacernos ver qué producen estas pasiones que hay en nuestros miembros. Él dice en el versículo 2: codiciáis y no tenéis. Y entonces él va a dar una lista de cosas que conducen a la discordia, que emanan de estas pasiones que hay en nuestro interior. Y vamos a ver que aquí cómo es que cuando nuestros placeres, nuestras pasiones no se ven satisfechas, esto nos lleva en primer lugar a la codicia o a la envidia, que también él menciona aquí en el versículo 2. Y esto es algo muy recurrente entre nosotros como cristianos. Muchos de los problemas que hay entre nosotros se reducen al hecho de que hay codicia o hay envidia entre los unos y los otros. Esto puede ser codicia o envidia hacia lo material. Rechazamos, tratamos mal a un hermano porque tenemos envidia o codiciamos lo que tiene en lo material, riqueza, bienes, posesiones. Pero también puede referirse a lo espiritual. Muchas veces envidiamos o codiciamos a alguien por algún don que tenga ese hermano o esa hermana, por alguna habilidad que tengan. Y entonces, al no tenerlo nosotros, ¿qué es lo que genera? Codicia y envidia. Y cuando tenemos eso en contra de alguien, comenzamos a tratar ásperamente, agresivamente a esa persona, comenzamos a desacreditar su persona, sus palabras, para que otros también lo hagan, y todo se reduce al hecho de que codiciamos algo que ellos tienen que nosotros no tenemos. Y entonces, si nosotros podemos imaginarnos en un antídoto que va a evitar que nosotros tengamos este terrible pecado en nuestro ser, es el agradecimiento. Si yo estoy agradecido a Dios por lo que tengo, en lo material o en lo espiritual, me enfoco más bien en lo que sí tengo y no en lo que no tengo, eso me va a ayudar a prevenir a que yo no esté obsesionado con lo que no tengo, con lo que otros sí tienen, y entonces yo vaya a codiciarles y a envidiarles. Esta codicia y la envidia no terminan allí, sino que terminan en el homicidio, porque dice: matáis y ardéis de envidia. Cuando habla aquí de matar, está hablando de esos celos que tenemos hacia alguien, y esto muchas veces lo manifestamos a través de calumnias. Empezamos a distorsionar la reputación de alguien e inventamos cosas sobre su carácter para tratar de hundir a esa persona con el solo hecho o por la única razón de que codiciamos a esa persona. En el Nuevo Testamento el homicidio no solamente es matar físicamente a una persona, sino también es
el mostrar enojo, envidia, celos, todos estos tipos de sentimientos negativos sobre alguien. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, Él dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y aquí es donde Cristo nos va a hacer ver que el homicidio no solamente es ir y asesinar a alguien físicamente, sino también tiene un aspecto moral. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y entonces aquí Santiago concuerda con lo que dice su medio hermano Jesucristo, que cuando nosotros nos enojamos con nuestro hermano, allí nosotros estamos como si fuera matándolo. Esto también se ve relacionado con lo que dice el apóstol Juan. Él también escribe algo parecido a esto. Él dice en 1 de Juan 3 y versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que cuando nosotros nos enojamos, tenemos celos, calumniamos, criticamos, menospreciamos, rechazamos a un hermano, nosotros lo estamos matando. Y otra vez, esto muchas veces se origina en el hecho de que tenemos envidia, codicia hacia ellos. No podéis alcanzar, dice Santiago. O sea, ustedes buscan tener lo que esos hermanos tienen, pero no lo pueden alcanzar. Y para poder alcanzarlo, ustedes combaten y luchan. Pero ¿qué dice Santiago? Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y entonces aquí muchas veces podemos ver que no tenemos lo que otros sí tienen porque sencillamente no lo pedimos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está siendo dominado por el egoísmo, por estas pasiones, por estos placeres de los cuales nos habla Santiago. Y en vez de querer buscar a Dios, buscamos las cosas a nuestra manera, por nuestros métodos, nuestras fuerzas, y buscamos, y dice Santiago, no podemos lograr alcanzar a tener lo que otros sí tienen. Y entonces él va a dar un segundo tipo de personas que tienen este mismo problema en cuanto a los placeres, a estas pasiones enfocadas en lo que uno quiere, en lo que la carne torcida quiere en cuanto al pecado. No solamente es porque no piden, porque están obsesionados en enfocarse en lo que otros sí tienen, pero en el versículo 3 vemos que hay otros que sí piden, pero no reciben. ¿Por qué? Dice Santiago, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que hay personas que no tienen lo que quisieran porque sencillamente no lo piden. Ahora vemos en un segundo término, hay personas que sí piden, pero no tienen lo que quisieran porque lo desean con motivos, con razones que no son para glorificar a Dios, no son para beneficiar a los demás, es para poder gastar en nuestros propios deleites. Y encontramos cómo es que esta palabra consumir se parece a lo que nos habla el Señor Jesucristo de ese hijo pródigo en Lucas capítulo 15, cómo él vivía perdidamente, él malgastaba la herencia que él había recibido de su padre. Y así es, a veces nosotros queremos solamente algo por nuestro egoísmo, porque sencillamente es algo que deseamos, algo que nos apasiona, pero que no tiene a Dios en mente. Esta palabra que tenemos aquí, deleites, es la misma palabra en el griego que encontramos en el versículo 1 cuando hablábamos de las pasiones que hay en nuestros miembros. Y hay distintas razones por las que Dios en ocasiones no contesta nuestras oraciones. Él, por ejemplo,
no contesta nuestras oraciones según Mateo 21-22 cuando no tenemos fe. En el Salmo 66 y versículo 18 leemos que a veces Dios no oye nuestras oraciones cuando hay pecado de por medio. Cuando tenemos pecado que no hemos confesado a Dios, eso estorba para que nuestras oraciones sean escuchadas. El fariseo de Lucas 18 es un ejemplo de que cuando hay hipocresía en nuestro corazón, eso también inhibe a Dios a escuchar o a contestar nuestras oraciones. Primera de Juan 5 nos enseña que cuando nuestras oraciones son fuera de la voluntad de Dios, eso también a veces genera que Dios no conteste nuestras plegarias. En 1 de Juan 3:22 vemos que a veces la desobediencia en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestra persona, también su consecuencia es Dios no contesta esa oración. Aquí mismo en nuestra carta que estamos leyendo en el capítulo 1 y versículos 6 al 8 vemos que la incredulidad puede ser motivo por el cual Dios no conteste nuestra oración. Y entonces encontramos que no podemos acercarnos a Dios en oración con incredulidad. Primera de Pedro 3:7 nos hace ver que problemas en el matrimonio pueden también ser obstáculo para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones. Así que aquí encontramos en Santiago 4 personas que piden, pero no reciben, porque ellos solamente le están pidiendo algo a Dios para gastar, para consumir en sus propios deleites. No debemos orar así. Y entonces Santiago habla de estas personas y las llama almas adúlteras en el versículo 4. O almas adúlteras. Y podemos considerar cómo es que cuando en la Biblia se habla del adulterio, a veces es el acto físico de tener relaciones sexuales con una persona con la cual no estamos casados, o sea, la infidelidad. Dios lo llama eso adulterio, pero también hay un adulterio como si fuera espiritual. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Israel se dio a la idolatría, en vez de adorarle a él, adoraron a ídolos. Dios los llamó adúlteros, o como si estuviesen ellos en el pecado del adulterio, porque le estaban siendo infiel a él. En el Antiguo Testamento, la figura de Jehová es la figura del esposo e Israel es la figura de la esposa. Y por ejemplo, Dios les tiene que decir en Jeremías 3:8, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Adorando a la piedra, adorando a la madera, Dios dice, Judá e Israel fueron como una mujer que fornica, que adultera, que es infiel a su marido. Lo mismo podemos ver en el profeta Oseas. Él tuvo que casarse con una mujer ramera para representar esto. Dios le dijo a Oseas en el capítulo 3, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Entonces en la nación de Israel, cuando ellos se fueron tras la idolatría, Dios lo consideró adulterio. Pero aquí estamos viendo que la avaricia o la codicia también son como si cometiésemos adulterio. En Colosenses capítulo 3 y versículo 5 se enlistan ahí pecados y encontramos que dice ahí la avaricia, que es idolatría. O sea que cuando nosotros ponemos algo por encima de Dios en nuestras pasiones, Dios lo considera adulterio. ¿Por qué? Porque le estamos siendo infieles. Dios los llama a través de Santiago almas adúlteras. Y les dice, les pregunta,
Otra pregunta, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, este versículo muchas veces es simplificado a que el mundo es una lista de reglas. No vestirse así, no ir a tal lugar, etcétera, etcétera. Y quiero tomarme el tiempo de poder ver con ustedes qué es exactamente el mundo y qué significa estar en amistad con el mundo. La palabra mundo en la Biblia puede referirse al universo, puede referirse a este planeta, puede referirse a la humanidad. Aquí la palabra mundo está describiendo el sistema que el hombre ha establecido, donde lo que más importa son sus placeres y sus pasiones. Otra vez, el mundo aquí está refiriéndose a un sistema que el hombre ha producido, influenciado obviamente por Satanás, donde los placeres del hombre anteponen los deseos de Dios y donde en ocasiones hasta se rechaza por completo a Dios. Y el problema es que a veces como creyentes, como cristianos, nosotros queremos identificarnos con ese sistema. Queremos adoptar estilos de vida, filosofías que el mundo ha producido que van en contra de Dios. El Señor Jesucristo, Él habló acerca de este sistema y Él habla acerca de sus discípulos. La noche antes de ir a la cruz, Él dice en Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Él dice en el capítulo 17 y versículo 14 a su Padre, acerca de sus discípulos, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y también el apóstol Juan, él adopta esa enseñanza del Señor Jesucristo. Y él dice en Primera de Juan capítulo 4 y Primera de Juan capítulo 2, más bien, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero al que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que cuando hablamos de mundo aquí en Santiago 4, versículo 4, estamos hablando de este sistema. El sistema donde el hombre pone prioridad a sus pasiones, no a lo que Dios quiera, sino a sus placeres. Muchas veces hay cristianos que viven pensando que ser mundano es ir al cine, o ser mundano es que una mujer se ponga pantalones. Pero ignoran el hecho de que en Santiago capítulo 4, el contexto son las disputas, el enojo, la codicia, la envidia. Y entonces, este tema del mundo nos ha hecho caer en ocasiones en el legalismo. El legalismo es cuando imponemos reglas y establecemos cosas que tienen que ver con lo exterior, pero que van en contra de cosas que Dios quiere ver en nuestro interior. Entonces, alguien dice, no vayas al cine, porque si vas al cine vas a ser mundano. Pero se pasa su vida criticando a los demás. ¿Sí ve la incongruencia? Entonces, no es una lista de reglas, es más bien un estilo de vida,
de pensar, de hablar, de discernir las cosas. Y Dios quiere que nosotros no hagamos amistad con ese mundo. Dios quiere que nos apartemos del mundo. Entre más ame a Cristo, menos voy a querer asociarme con el mundo. Voy a querer tener amistad con este sistema del hombre que es anti Dios. Porque si yo sigo una lista de reglas, yo puedo caer en la religiosidad y pensar que porque no hago ciertas cosas, ya soy una persona que no es del mundo y que es agradable a Dios. Pero es posible que interiormente tenga pensamientos que sean muy perversos. Es posible que yo no haga toda una serie de cosas, pero yo con mi lengua destruya, critique, difame a los demás. Entonces no es solamente cumplir con una lista de reglas, sino es entre más me acerque yo al Señor Jesucristo, menos voy a desear lo que este mundo, este sistema ofrece. Él ya habló acerca de la amistad, ¿se acuerdan? En el capítulo 2 y versículo 23 vimos que él habla de Abraham, quien fue amigo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. No que nos amistemos con este sistema humano, sino que nos amistemos con Él, que tengamos esta cercanía con Él. Y Él enseña que la amistad con el mundo genera enemistad con Dios. Nos constituye enemigo de Dios cuando nosotros queremos hacernos amigo del mundo. Entonces, es toda una serie de cosas. No solamente tiene que ver con nuestra vestimenta, no solamente tiene que ver con entretenimiento, tiene que ver con nuestra actitud. Yo no quiero ser como el mundo. El mundo codicia, el mundo envidia, el mundo ataca, el mundo odia, el mundo rechaza. Como creyentes nosotros no debemos tener ese deseo, sino más bien amistarnos con Dios. Y aquí en el contexto es la codicia. No adulterar, no serle infiel a Dios porque yo deseo algo material. No serle infiel a Dios porque yo trato a los demás mal, sino que yo pueda, como Abraham en el capítulo 2, hacerme amigo de Dios y poder manifestar eso con mis acciones. Ahora en el versículo 5, y aquí terminamos, Santiago hace otra pregunta, la cuarta. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Ahora esta frase a la cual él hace referencia no es una cita del Antiguo Testamento, como podríamos pensar por lo que dice ahí, cómo es que él hace darnos la idea de que quizás él está citando un versículo del Antiguo Testamento. Más bien él está aludiendo a enseñanza del Antiguo Testamento, no tanto una cita específica, sino a una enseñanza. ¿Cuál es esa enseñanza? Que Dios es un Dios celoso. Porque dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. O sea, yo no debería de desear el mundo, porque el Espíritu Santo, quien mora en mí, Él anhela que yo le dé prioridad a Dios, no a los bienes, no codiciar porque quiero algo, no a mis placeres, ni mis pasiones, porque no quiero ser egoísta. No, el pensar del cristiano que entiende el versículo 5 es: el Espíritu Santo que mora en mí me anhela celosamente y por lo tanto le voy a dar a Él todo lo que soy. Deuteronomio 32 en los versículos 16 y versículo 21 habla de cómo Dios es celoso y cómo Él quiere que toda nuestra devoción, toda nuestra atención sea puesta en Él y no en las cosas temporales de este mundo, como está hablando de los bienes materiales y de la codicia que podemos tener hacia esas cosas. En la próxima vamos a ver los versículos 6 en adelante, donde Él va a dar el remedio para este mal diagnóstico que Él hace acerca de cristianos y la amistad con el mundo por el deseo de las cosas terrenales. Gracias por acompañarme. Si quieres recibir notificaciones cuando subimos contenido nuevo,
suscríbete al canal y si tienes alguna duda, algún comentario, con mucho gusto puedes escribirnos a graciamasgracia@gmail.com. Si deseas leer escritos sobre temas bíblicos, escuchar mensajes de audio, de enseñanza o de evangelio, si quieres escuchar cantos, si necesitas recursos didácticos que te ayuden con el estudio de la palabra, puedes visitar nuestra página www.graciamasgracia.com. Gusto saludarte y nos vemos hasta la próxima. Que Dios te siga animando a estudiar su palabra.